Mientras escuchaba cantar esta canción, que estamos rodeados de la bondad de Dios, me gustaría iniciar este tiempo reflexionando sobre esa verdad tan grande, porque creo que ninguno de nosotros, y lo digo sin temor a equivocarme, está aquí sin experimentar esa bondad. Quizás no la vemos, quizás no la hemos pensado, no meditamos eso esta mañana, pero hoy tú estás sentado ahí debido a la bondad y la misericordia de Dios. Hay tantas cosas que Dios ha permitido y ha hecho a lo largo de nuestra vida, y si empezamos a examinar con detalle, miraríamos la evidencia de la fidelidad, la bondad, el amor, la gracia de Dios en nuestra vida de una manera que sería abrumadora. Una de las cosas que los seres humanos solemos perder con mucha prontitud es el nivel de asombro de quién es Dios. Y nos pasa, ¿no? Porque nos envolvemos en nuestras rutinas, en nuestra vida diaria, con tantos altos y bajos, situaciones difíciles en las que lidiamos, que se nos olvida quién es Dios, ¿no? Y antes de iniciar a estudiar lo que vamos a estudiar esta mañana, quiero pedirte que puedas meditar en la bondad de Dios en tu vida. Cómo Dios ha sido tan bueno y tan misericordioso. Quizás la tentación es luchar ahorita, pero no sabes, pastor, por lo que estoy enfrentando, no sabes lo que ha pasado, no sabes cómo está mi matrimonio, no sabes cómo están mis finanzas. Sí, pero a pesar de ello, Dios ha sido fiel y bueno. Y necesitamos ver a Dios obrar, aún en nuestra necesidad, aún en nuestra, sea cual sea la circunstancia, necesitamos ver a Dios en su poder y su gloria. Amén. Pensando en eso, hermanos, quiero invitarte a orar conmigo para que Dios sea hablando a nuestra vida esta mañana. Amado Señor, te damos gloria y honra a ti por tu infinita bondad, Señor, a nuestras vidas. Padre, somos pero muy bendecidos en ti. Y quizás nuestra lucha con esta declaración de estamos rodeados de tu bondad o de sentirnos sumamente bendecidos, Señor, es porque quizás tenemos un error sobre qué es una bendición y qué es la bondad. O creemos una mentira acerca de qué significa estar bendecido en ti. Pero míranos, Señor, aquí, delante de ti, Señor, todos de nosotros. Cuánta bondad y misericordia has tenido, Señor. Aún para aquellos que se resisten, tu palabra dice que has mostrado tanta paciencia para con nosotros. Que el peso de tu gracia y tu misericordia, Señor, abruma el corazón de cualquier persona. Porque, Señor, viendo nuestro corazón y viendo nuestras actitudes, no merecemos nada de ti, Señor. Pero en Cristo hemos recibido absolutamente todo. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, quiénes somos en ti y poder experimentar la grandeza de tu amor en nuestras vidas para la gloria de tu nombre, Señor. Oramos esta mañana para que el tiempo en tu palabra nos instruya, Señor, nos guíe, nos capacite, nos exhorte, nos anime a vivir de la manera que tú deseas que tu iglesia y tu pueblo vivan. Lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero invitarte a ir a la carta de Hebreos. Continuaremos estudiando el capítulo 13, y la semana pasada mirábamos el primer versículo, permanezcan en el amor fraternal. Y vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hebreos capítulo 13, versículos 1 al 3. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Permanezca el amor fraternal. No se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos, como si estuvieran presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Y continuaremos meditando en estas exhortaciones del autor de la carta de los Hebreos a su audiencia. Recordemos que la semana pasada decíamos son imperativos, son ordenanzas que nacen del entendimiento del carácter de Dios descrito desde Hebreos 1 a Hebreos 12. Toda acción del ser humano, al menos del cuerpo de Cristo, debe estar fundamentada en una base doctrinal, es decir, nosotros reaccionamos a lo que doctrinalmente creemos.
nuestra vida práctica está llena de algún tipo de conocimiento. Eso es lo que quiero decirte. Nunca nuestra práctica cristiana nacerá en un vacío. Respondemos al conocimiento de Dios, y eso es lo que la carta de Hebreos está haciendo. 12 capítulos de enseñanza doctrinal para empujarnos a nosotros a actuar debidamente y correctamente. Y él está diciéndole a su audiencia que a pesar de que hay una situación bastante difícil, que están enfrentando persecución, ellos pueden, aún debido a lo que Cristo ha hecho por ellos, mostrar amor fraternal. Y en estos textos siguientes, él está mostrando cómo se ve el amor fraternal en su iglesia, ¿sí? Y por supuesto es una gran implicación para nosotros, porque necesitamos aprender a ser hospedadores y a ser misericordiosos con aquellos que sufren. Entonces el autor está diciéndoles: permanezca el amor fraternal en ustedes, y de este amor fraternal él incluye dos virtudes del cristianismo, como la misericordia y la hospitalidad. La imagen que evoca este imperativo es que debemos avanzar, permanezca el amor contracorriente. Es lógico que cuando estamos enfrentando circunstancias difíciles en nuestra vida, lo racional, lo humanamente lógico es que nosotros nos autoprotejamos, nos ensimismemos, nos volvamos hacia nuestras necesidades únicamente, ¿no? Y el autor está diciendo, en lugar de eso, a pesar de que están sufriendo, entendiendo quiénes son en Cristo y lo que les espera en un futuro mejor, pueden ustedes mostrar amor fraternal, y pueden mostrar ese amor fraternal siendo hospitalarios y siendo misericordiosos con los que están sufriendo. El ser humano muy a menudo, por su comodidad, por temor, entra en una etapa de autoconservación cuando está sufriendo. Cuando hay crisis financiera, nuestra tendencia es la autoprotección, la autoconservación, ¿no? En muchos sentidos no estoy diciendo que hacer esto sea completamente errado, pero el problema es que nos ponemos en el centro de todo. Déjenme mostrarle esto. ¿Cuáles fueron nuestras reacciones durante el COVID-19? Autoprotección, autoconservación. Y otra vez estoy diciéndote, no está mal cuidarnos, pero la tendencia humana es: solo yo estoy sufriendo. Por eso cuando las personas iban a los supermercados o íbamos a los supermercados, tratábamos de llevarnos todo lo que podíamos sin pensar en que alguien más necesitaba también comprar algún artículo, ¿sí? Lo que estoy tratando de mostrarte no es que no debemos cuidarnos, sino que pensamos demasiado en nosotros, y tendemos a pensar demasiado en nosotros cuando estamos sufriendo. Y el autor les dice, en lugar de simplemente ensimismarnos, mostremos amor fraternal. Y puedes mostrar ese amor fraternal de dos maneras: sé hospitalario y también ten misericordia de los que sufren. Estamos preocupados cuando nos enfrentamos a circunstancias difíciles, que se nos olvida que hay otros también sufriendo, ¿no? Y eso pudo habernos pasado en los primeros meses del confinamiento en el COVID. Lo que quiero que recordemos, y debe ser de ánimo y exhortación para nosotros, es que este es algo que el cristiano, el creyente, debe hacer constantemente en su vida: amar fraternalmente. El amor fraternal es un llamado, iglesia, a la muerte de nuestro egoísmo, y por tanto requiere de nosotros diligencia, requiere de nosotros esfuerzo, requiere de nosotros atención. Es decir, si tú no trabajas, si tú no le dedicas tiempo, recursos y esfuerzo, el amor no va a fluir fácilmente. Requiere esfuerzo, requiere disciplina. Mira lo que el autor nos dijo ya en Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre. Él no le está diciendo que tienen que hacer algo nuevo. Esta es una práctica común del cristianismo: mostrar amor y mostrar hospitalidad. Y les dice, ustedes mismos ya lo han estado haciendo, solamente tienen que continuar, debe persistir. Y la razón por la que puede haber este cambio y esta insistencia es que nuestra tendencia es ensimismarnos. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos.
Esta urgencia que encontramos entonces aquí en Hebreos 13 tiene este mismo sentido, este mismo motor de seguir mostrando el amor de Dios a otros. Sabes que hay más de 55 mandamientos en el Nuevo Testamento que nos mandan a amarnos unos a otros. Y creo que nuestra lucha con el amor fraternal hacia la iglesia y otros creyentes es que tenemos una idea errada del amor. Pensamos que el amor debe darse automáticamente, pensamos que el amor debe ser ganado, debe merecer la persona mi amor. Como vivimos sumergidos en una cultura de un tipo de amor romántico que nos empuja más a lo emocional y nos sumerge en esta cultura romántica, cultural, que nos dice que el amor debe ser espontáneo, debe ser sin esfuerzo. Pero el autor nos está diciendo, no, el amor tienes que esforzarte en él. Tienes que invertir en él. Tienes que dedicarle tiempo. Debes ser intencional, debes ser diligente en tu amor hacia los demás. No asumas que las personas saben que las amas. Y suele pasarnos en nuestros matrimonios. Asumimos que nuestra esposa sabe que la amamos. Y nos dice, no me has dicho que me amas, ¿no? Porque caemos en ese error de pasividad. Porque debe ser mostrado, ¿no? De todas las maneras y formas. El amor fraternal no permanecerá a menos que tú y yo nos esforcemos y luchemos contra todo tipo de obstáculo. Mirábamos la semana pasada, nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestra apatía son obstáculos. Las mentiras que comúnmente creemos. Todo se trata de mí, todo es para mí, todo gira en torno de mí. Necesitamos morir a nosotros, morir a nuestro ego, nuestro orgullo. Entonces el amor fraternal no permanecerá a menos que nos esforcemos y todos de nosotros juntos y luchemos contra esos obstáculos y mentiras que comúnmente alimentamos con nuestros hábitos de amarnos a nosotros mismos. El problema es que nos amamos excesivamente. Como meditamos la semana pasada, el problema está en nosotros, somos nosotros. Y debemos luchar, debemos arrepentirnos. Debemos reconocer nuestro pecado, luchar en contra del amor propio, en contra del orgullo, en contra del egoísmo y ser más rápidos para mostrar amor fraternal a aquellos que lo necesitan. Pero pastor, podrías decirme tú, ¿acaso la Escritura no dice que debíamos amarnos a nosotros mismos? Bueno, no dice exactamente eso y quizás nuestro error es leer mal Mateo 22 cuando dice que el Señor nos dice que debemos amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Esta no es una invitación al amor propio. Lo que el texto está sugiriendo en Mateo 22 es que el ser humano se ama sin problema. Y el punto que está enfatizando el Evangelio es que si alguna vez tú llegas a amar a tu prójimo como te amas a ti, estarías entonces a la altura de la demanda de amar a tu prójimo. Entonces el problema no es que tenemos que amarnos primero a nosotros, como muchas veces he escuchado. Es que no me estoy amando tanto, pastor, por eso tengo tantos problemas. No, el problema es el exceso de amor que tienes por ti. Es que el psicólogo me dijo que me tengo que amar primero. Bueno, desperdicias tus reales porque la Escritura no dice eso. Debes amar al Señor por encima de todas las cosas. Y te dice, de la manera en que tu tendencia natural humana es inclinarse hacia ti. En esa misma forma, tus afectos deben estar mostrados por los demás. De hecho, el texto es una exhortación a nosotros, a morir a nosotros, para amarle a Él con toda nuestra fuerza y nuestro ser y amar a nuestros prójimos. Si nosotros amáremos a nuestros prójimos tanto como nos preocupamos por nosotros, inherentemente estaríamos entonces a la altura de la demanda de ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Mira lo que dice Santiago 4:1-3, si aún no estás convencido de tu exceso amor a ti. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen. Por eso cometen homicidio, son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden, piden y no reciben porque piden con malos propósitos. ¿Para qué dice? Para gastarlos en sus placeres.
Entonces el problema no es un problema de amor, el problema es un problema de objetivo. ¿A qué estoy amando? Necesitamos reformar la forma en cómo amamos y necesitamos cambiar el objetivo a que amamos. Podríamos decir mucho más de este versículo, pero lo que nos enseña es que la mayoría de nuestras luchas con el egoísmo radica en el amor que tenemos a nuestras pasiones y en esencia es amor a nosotros mismos. Un exceso de amor por nosotros mismos. Déjame mostrarte esto una vez en otro texto, 1 Corintios capítulo 13. Creo que la mayoría de nosotros reconocemos este texto. Quizás has estado en una ceremonia, una boda que suele tomarse, y no digo que está completamente mal, pero debería respetarse por completo el contexto en el que he dicho este capítulo. Así que vamos a leerlo para que podamos aplicarlo a nuestra propia realidad. Dice 1 Corintios 13, 1 al 8, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero ¿qué dice? Pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Y quiero recordar del contexto, esta es una iglesia que está luchando precisamente con esto. No está mostrando amor, se creen superiores entre ellos. Claro que dice cosas de qué es el amor, pero en el contexto este capítulo no es simplemente una linda definición de amor para la iglesia, es una exhortación al creyente que no está amando a su prójimo como la Escritura demanda. Entonces quiero invitarte a leer este capítulo, al menos en este momento, pensando en la realidad del contexto. El versículo 4 le dice, el amor es paciente. ¿Por qué le dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto? Porque ustedes no están siendo pacientes. Es bondadoso. Ustedes no están siendo bondadosos, iglesia. El amor no tiene envidia. Ustedes están siendo completamente envidiosos. El amor no es jactancioso. Ustedes lo son. No es arrogante. Ustedes lo son. No se porta indecorosamente. Ustedes están indecorosamente. Eso es un llamado de atención a la iglesia. Y podemos aplicarlo a nosotros porque esa es nuestra tendencia, a vivir para nosotros, para nuestra gloria, para nuestra agenda. No se porta indecorosamente, no busca lo suyo, ellos están buscando lo suyo, no se irrita, ellos se irritan, no toma en cuenta el mal recibido, por supuesto ellos están tomando el mal recibido. El amor no se regocija en la injusticia, ellos están contentos con la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ellos no lo están haciendo, hermanos. Entonces, otra vez, este texto es una gran exhortación para la iglesia. ¿Y por qué estamos aquí y no en Hebreos? Porque necesitamos entender nuestra lucha natural. Porque no es simplemente ser hospitalarios y ser misericordiosos. Tenemos que entender nuestra lucha al día a día con amarnos a nosotros mismos. Esta persistencia en Hebreos 13 al amor fraternal es una clara invitación, es una instrucción para evitar el sectarismo, el favoritismo entre nosotros y estimularnos al amor unos a otros. En su inmensa sabiduría, iglesia, Dios se complació, y dice el autor en Efesios capítulo 1, le dio gran gusto hacerlo. Salvar a pecadores de todos los contextos, razas, colores, tamaños. Le dio gusto hacerlo. Recuerda la expresión de Jonás cuando está saliendo del vientre del gran pez. La salvación es del Señor, y te lo dice un profeta que está luchando con ir a predicar el evangelio a Nínive. La salvación sigue siendo del Señor. Gracias a Dios, tú y yo no somos los asesores de Dios, aunque muchas veces pretendemos serlo. Porque si fuéramos los asesores de Dios, solo unos cuantos pocos serían salvos. Los que mejor me caen,
los que se parecen a mí, los que me caen bien, los que me agradan, mi círculo de amistad. Pero gracias a Dios que esta bondad y misericordia de la salvación no está en mis manos ni en tus manos. Le pertenecen a un Dios completamente soberano que ha decidido en su infinita misericordia salvar a hombres y mujeres y niños de toda lengua, tribu, nación, para la gloria de su propio nombre. El autor de Hebreos está diciendo a su audiencia que la manera de mostrar ese amor fraternal es por medio de la hospitalidad. Piensa, ¿qué significa eso? ¿Cómo lo traduces a la vida práctica? Te lo pregunto porque es importante venir ahora a la Escritura para que ésta renueva nuestra mente y nos ayude a entender qué es lo que la iglesia en ese contexto entendió y cómo ahora podemos aplicarlo. Pero traemos nuestra preposición de qué significa ser hospitalario y estudiando este texto nos va a ayudar a entender realmente qué es ser hospitalario. Así que veamos, número 1, lo que él les dice es no seas negligente con la hospitalidad. No debemos ser negligentes con ser hospitalarios. Ese es el principio de manera general, está tal cual lo leemos en Escritura. No deberías olvidar como cristiano la hospitalidad. Y este es el principio, pero para entenderlo otra vez necesitamos entender que el contexto en el que ocurre este mandato. No puedes apartar el contexto, si no estaríamos inventando quizás cosas buenas para hacer en nuestra vida práctica, como recibir personas en nuestros hogares, pero entendiendo de lejos lo que significó para su audiencia. Entonces necesitamos entender esa instrucción que es dada a un contexto en particular. El autor y su audiencia tenían algo en común en ese momento en mente que nosotros necesitamos traer al texto para poder entenderlo y poder aplicarlo en nuestro contexto. Entonces, lo primero que necesitas entender y recordar es que la iglesia primitiva se reunía ¿dónde? En casas. Entonces, la hospitalidad tenía que ver mucho con la unidad de esa iglesia. ¿Ok? Él está diciendo, no seas negligente con reunirnos. No seas negligente con negarle entrada a otros creyentes para que puedan escuchar la verdad del Evangelio. No seas negligente con hospitalidad, porque recuerda, nos reunimos en tu casa. La hospitalidad tiene un propósito eclesiológico. Entonces, la hospitalidad en nuestros hogares tiene que tomar esa misma forma. O tomar esos principios. No simplemente invitar a la gente para que pase un buen rato en nuestra casa y ser generosos, para mostrarles las cosas que tenemos. No ese es el fin o el punto. Tiene un efecto que radica en la unidad de la iglesia. La iglesia primitiva se reunía en las casas de los mismos creyentes. Es decir, que no ser hospitalario tenía una repercusión en el Evangelio. Tenía una repercusión en la unidad. Tenía una repercusión en el crecimiento. Tenía una repercusión en el avance del Evangelio. Así deberíamos ver la hospitalidad. Mira lo que dice 1 Corintios 16, 19. Las iglesias de Asia los saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Los saludan muy afectuosamente en el Señor. Colosenses 4:15. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Filemón 2. En un solo capítulo, entonces versículo 2, y a la hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que está ¿dónde? En su casa. Entonces, la hospitalidad tenía que ver mucho con el crecimiento, el sostenimiento, el reunir la iglesia para escuchar el mensaje del Señor Jesucristo. Lo siguiente que debemos entender en la iglesia primitiva, lo que hacían los misioneros o los predicadores que salían a predicar en varias ciudades requerían de la hospitalidad de las iglesias o de los miembros de las iglesias. La hospitalidad tenía un fin misional. Los misioneros dependían de la hospitalidad para cumplir con su llamado.
Quizás nuestra lucha para entender este mandamiento de primeras es que no estamos entendiendo en el contexto para qué era usada la hospitalidad. Como podemos ver, la hospitalidad era muy, pero muy importante para el crecimiento, el sostenimiento de la iglesia, porque está abocando a la unidad de la iglesia, a la persistencia unido dentro de la iglesia, al compañerismo dentro de la iglesia. Está evocando a la ayuda de aquellos que necesitan de nuestro servicio, por decirlo así, de nuestros recursos, para que puedan continuar trabajando en su llamado. Entonces, la hospitalidad tenía un fin eclesiástico y tenía un fin misional. Mira lo que dice Tercera de Juan, versículos 5 al 8. Amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos y sobre todo cuando se trata de extraños, porque ellos dan testimonio de tu amor. La palabra extraños en este contexto, si tú tienes otra traducción de Hebreos, te dice, sé hospitalario con los extraños, porque lo que está evocando aquí no es una persona completamente desconocida en sí, sino que es un extraño a tu congregación local. Por eso les dice, amado, está obrando fielmente en lo que hace por los hermanos y sobre todo cuando se trata de extraños, porque ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. La audiencia de Juan está recibiendo a estos misioneros, predicadores, que andan en varias ciudades predicando el evangelio, y les dice, estos hermanos extraños que aman al Señor, dan testimonio del amor a la iglesia. Harás bien, que dice, en ayudarlos a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, nosotros debemos acoger a tales hombres para que sean colaboradores en pro de la verdad. Entonces, la hospitalidad incluía recibir a los hermanos en nuestro hogar, y la hospitalidad incluía abrir nuestros hogares para aquellos que estaban predicando el evangelio de Jesucristo. Entonces, la idea de la hospitalidad hasta este punto nos dice que nosotros debemos dar la bienvenida con el fin de que el evangelio del Señor avance. No te digo dónde dar la bienvenida, porque es el punto que tienes que extrapolar o aplicar en todas las áreas de tu vida, incluyendo nuestra iglesia y nuestra congregación. Debemos dar la bienvenida a nuestra iglesia con el fin de que el evangelio del Señor avance. Debemos recibir a las personas en nuestros hogares con el fin de que el evangelio avance. Ese es el principio detrás de la ordenanza. Si el punto de la hospitalidad se centra en la unidad de la iglesia, si el punto de la hospitalidad se centra en el avance de la predicación, ¿cómo puedes aplicarlo particularmente para ti, como creyente y como cristiano? Porque aunque esta instrucción estaba siendo dirigida a una iglesia en particular, no significa que tú no tienes que ser hospitalario. No significa que tú no debas ser misericordioso. De hecho, cuando lees las cartas, cuando lees los evangelios, cuando lees toda la escritura, hay un gran llamado a la hospitalidad. Incluso Israel tenía que ser hospitalario. Cuando lees los requerimientos para el liderazgo, se incluye para ambos, para ancianos y diáconos, ser hospitalario. Entonces, ¿cómo lo aplicas? Mientras piensas en eso, déjame comentarte. Nuestra iglesia tiene un ministerio de asimilación que se encarga de recibir las personas. Y este es un ministerio que Dios usa mucho en nuestra iglesia. Pero no es la responsabilidad del ministerio de asimilación simplemente recibir a las personas, es nuestro trabajo también. Entonces, si lo pienso así, si lo miro así, este ministerio es uno de los más grandes que tiene esta iglesia. El ministerio de recibir las personas con el fin de predicar el evangelio. Esa es hospitalidad en nuestra iglesia. Y cuando empiezas a ver la hospitalidad de tal forma, se empieza a saber que muchas cosas dentro de la filosofía de la iglesia encajan en ese principio. Recibimos a las personas porque queremos que las personas escuchen el evangelio.
Por eso cuando vienes, si eres visita y estás viniendo a las 11, ya hay sillas puestas. Ya el Ministerio de Alabanza practicó sus canciones para ese día. No solo el domingo, sino un día a la semana. Está limpia la iglesia, hay personas en el parqueo dirigiéndote, porque todo eso está dirigido, moldeado por ese sentido de hospitalidad que deben tener las iglesias. Por eso queremos, cuando las personas vienen, que puedan escuchar atentamente la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo lo aplicas tú para tu vida? ¿Sí? La hospitalidad se ve en la forma en cómo recibimos a las personas en nuestra iglesia, en nuestra casa. ¿Cuál es el fin detrás de la acción? ¿Qué está moviendo nuestras acciones? ¿Por qué queremos recibir bien a las personas? Porque queremos que el evangelio avance. Parte de esa hospitalidad también tú la ves en los grupos pequeños, gracias a aquellos que abren sus hogares para que el grupo pequeño pueda reunirse. La iglesia no puede progresar sin el apoyo de la misma iglesia. La iglesia no puede recibir a nadie más sin el servicio de aquellos que sirven dentro de la iglesia. Entonces no es solamente abrir nuestras puertas, conlleva mucho más de lo que hacemos, con el fin de que el evangelio avance. La hospitalidad entonces es mucho más que recibir a las personas. Cuando recibimos a personas, ya sea en nuestra iglesia o en otro tipo de contexto como en nuestros hogares, debemos pensar en la unidad, debemos pensar en el crecimiento, debemos pensar en la proclamación del evangelio. Entonces, déjame darte un par de ideas de cómo puedo ser más hospitalario en mi hogar. ¿Esté dispuesto a recibir un grupo pequeño en su hogar? Hágalo con alegría y con generosidad, con gozo, no lo vea como una carga. Impedirlo es un impedimento al crecimiento de la iglesia. Abre tu hogar para aconsejar, para exhortar, para orar, para animar, para discipular, para evangelizar. Ese es el sentido que debemos darle a nuestra hospitalidad. Abro mi hogar y invito a esta persona porque la he visto triste y quiero animarla y quiero aconsejarle. Y quizás no voy a tener muchas cosas que decir porque quizás el caso es tan pesado, pero voy a orar por él. Y voy a ser de ánimo en mi oración por él. Pero quiero que sepa que es bienvenido a mi hogar y que en mi hogar estamos para servirle, para amarle. Entonces, abre tu hogar, ya sea para brindar una consejería a alguien en necesidad. Abre tu hogar, ya sea para exhortar a alguien. Mira, las personas bajan sus defensas cuando están comiendo. ¿Sí? Si quieres regañar a alguien, invítalo a comer y exhórtalo. Por experiencia propia, cuando me exhortaban a mí, me invitaban a comer. Entonces yo ya sabía la próxima invitación. ¿Querés ir a comer conmigo? Me decía mi pastor. Y yo decía, no, por favor. Porque ya sabía que venía. Después de la comida, venía el regaño. Pero ya tenía mis armas abajo. Entonces, fuera del mal chiste, las personas tienden a abrirse cuando ven un corazón abierto para ellas. Un corazón genuino que está interesado en el crecimiento de la persona. Un corazón genuino que está interesado en la madurez de la persona. Entonces piensa en esto. No solamente cuando venimos a nuestra iglesia y podemos depositar ofrendas en la iglesia. No solamente cuando servimos en nuestra congregación dando nuestro tiempo como voluntario. Tiene que estar en mente el propósito mayor de simplemente dar ofrenda o simplemente dar mi tiempo, que el evangelio de Jesucristo progrese por medio de lo que se hace en nuestra congregación. Hoy me toca ir a servir en montaje. Gloria a Dios y gracias a Dios que nos permite servir de esa manera. Hoy me toca servir en Sala Cuna o Petra Kids. Gloria a Dios porque me permite servir de esa manera. Que me permite servir con los jóvenes. Gloria a Dios porque me permite servir de esa manera. Porque en mi mente no solo está el ejercicio de mi quehacer. Hay algo, una convicción detrás de ello. Y es que el evangelio del Señor progrese. Hermanos,
La hospitalidad es un acto de confianza en el Señor y también pone a prueba nuestro discernimiento. Así como Juan le decía a su audiencia que recibiera a aquellos evangelistas, predicadores, y que fueran de bendición para que ellos pudieran ejercer su trabajo, él también les dice: tengan cuidado de los falsos maestros. Entonces, la hospitalidad requiere discernimiento. Y para esta expresión o para esta definición necesitamos entender nuevamente el contexto. Primero, el contexto de los lobos. En 2 de Juan 8:10 le dice lo siguiente: tengan ustedes cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguien viene a ustedes, no trae esta enseñanza, ¿qué les dice? No lo recibas en tu casa. En la carta siguiente les dice: recibe a todo maestro que trae la verdad. Entonces, la hospitalidad no es simplemente una generosidad desbordada a lo loco, requiere discernimiento. Requiere entender por qué razón voy a abrir mi hogar, con qué fin voy a abrir mi hogar, a quién voy a recibir y qué va a decir. Debo estar dispuesto y listo para entender y comprender las mentiras dentro de una conversación y pararlas. Eso incluye la hospitalidad, discernimiento. Leyendo la Didache, que era un manual de práctica en la iglesia primitiva, este documento, este escrito, no es un escrito autoritativo, no tiene el nivel de las escrituras, pero los cristianos los usaban en el tiempo primitivo para ayudarse a la práctica cristiana. Y me encontré con un apartado en la Didache que es interesante mencionarlo en este punto, y por eso menciono mucho la diligencia o el discernimiento. Dice la Didache en el capítulo 11, versículos 4 y 5, que todo apóstol, cuando venga a vosotros, sea recibido como el Señor, pero no se quedará más de un solo día, o si es necesario, un segundo día. Pero si se queda más de 3 días, ¿qué dice? Es un profeta falso. Ok, otra vez, esto no es autoritativo, pero nos muestra un poco lo que está ocurriendo en la iglesia primitiva, porque los cristianos son, ¿qué? Hospitalarios, ¿sí? De hecho, vamos a leer la nota en un momento. No sé si esto se lee así por versículos, pero el punto 5 dice: y cuando se marche, que el apóstol no reciba otra cosa que pan, hasta que haya cobijo, pero si pide dinero, es un falso profeta. ¿Okay? Entonces, el manual para los cristianos de la iglesia primitiva incluía una advertencia para aquellos cristianos que abrían sus hogares. ¿Por qué? Porque los cristianos son generosos, los cristianos son hospitalarios, y esta práctica de recibir las personas requería discernimiento. ¿Por qué? Había gente que se iba a aprovechar de la hospitalidad de los cristianos. Por lo tanto, incluyo en mi entendimiento de la hospitalidad un ejercicio de el discernimiento. Dice la nota de este apartado: el sátiro escritor pagano Luciano de Samosata da testimonio de la hospitalidad y candidez de los primeros cristianos en su novela De Morte Peregrini, que trataba de un farsante que se aprovecha de la buena fe de los cristianos, y dice la nota que debió ser muy común. Contra este tipo de personas está dirigida esta precaución. Otra vez, esto no es autoritativo, pero nos ayuda a entender el contexto. Ellos debían recibir a las personas. Dentro de esas personas que podrían recibir, vendrían falsos maestros o gente que se quería aprovechar de la generosidad y hospitalidad de los cristianos. Por eso, cristianos, debemos ser hospitalarios, generosos, pero también discernir. Pero hay algo más que quiero mencionarte en el contexto. ¿Recuerdas lo que hemos dicho una y otra vez del contexto de la carta de los Hebreos? ¿En qué situación se encontraban? En persecución. ¿Recuerdas?
recibir a cristianos en tu casa que eran perseguidos y que eran asesinados por su fe, tendría que haber sido un gran paso de fe. Por eso la hospitalidad también requiere un acto de confianza en el Señor. Si los cristianos en el tiempo, en el contexto de la carta de los Hebreos, son perseguidos por su fe, ¿cuánto más iba a ser perseguido aquel que recibía una iglesia en su casa? Entonces, iglesia, necesitamos no solamente tener discernimiento, pero también confiar en el Señor. Descansar en el Señor. No está por casualidad un par de versículos adelante que Él les dice que confíen en Él, que Él cuida de todos nosotros. Ve nuevamente Hebreos 13. Mira lo que dice el versículo 5, la parte B, final. Nunca te dejaré ni te desampararé. Entonces ese texto no está ahí simplemente porque suena bien. Tiene que ser involucrado en el contexto en el que somos amorosos fraternalmente, somos hospedadores, somos misericordiosos, amamos a nuestras familias como tienen que ser amadas y no amamos los recursos más que al Señor. Y Él les dice, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda. Solo piensa en el contexto nuevamente. Falsos maestros podían entrar a la iglesia. Los perseguidores podrían venir disfrazados de cristianos para exponer a los cristianos. Él dice, confía en mí. Nunca le dice a la iglesia que está siendo perseguida, sea hospitalaria a menos que, o sea hospitalaria solo en el caso de que puedas. Porque era más que simplemente abrir una casa. Tenían en mente el progreso del Evangelio. Tenían en mente el sustento de otros hombres que predicaban el Evangelio. No funciona en nuestro tiempo así. Pero podemos aún abrir nuestro hogar para predicar el Evangelio. Podemos invertir nuestros recursos e invitar a personas que están alrededor de nosotros para predicarles el Evangelio. Podemos servir en nuestra iglesia de muchas maneras, con el fin de que el Evangelio pueda ser proclamado con libertad. Entonces, agarrar una escoba y limpiar el templo no es un trabajo despreciable cuando tengo en vista qué significa agarrar esa escoba. Así que limpiar a los niños de Salacuna no es un trabajo incómodo cuando tengo en vista que esos niños allá arriba le están dando una oportunidad a sus padres de prestar atención a la palabra de Dios. Entonces, iglesia, hay muchas maneras en las que podemos ser hospitalarios en nuestra iglesia. En lugar de irnos, cuando termina la última canción, como que si sonara el timbre de recreo, salen todos corriendo a buscar café o a hacer sus grupos, deberíamos de ir a acercarnos a la persona que vino por primera vez a la iglesia. Porque lo que tengo en mente es que el progreso del Evangelio de Jesucristo. El café, si Dios bendice este día, va a estar ahí y vas a agarrar. Si no, no pasa nada. ¿Sí? Está bien, no pude agarrar, pero hiciste algo más grande que solo satisfacer el deseo de tomar café. ¿Sí? Algo en mente está más, algo más grande permea mis acciones. Veo a alguien que no conozco, me voy a acercar. Y quizás me haga mala cara, está bien. A esos cristianos los mataban. Los tomaban como faros en los circos. Y yo estoy preocupado porque alguien me haga mala cara. Creo que nuestro evangelicalismo cultural es tan infantil, tan mediocre, tan pasivo, pero otra vez nos amamos demasiado a nosotros mismos. Una implicación más. ¿Por qué nos esforzamos por predicar bien la palabra de Dios? Por ese sentido de hospitalidad. No vamos a negociar el Evangelio. No vamos a rebajar la verdad del Evangelio. Si sales ofendido por la palabra de Dios, gloria a Dios. Si sales ofendido por mí, perdón.
pero nunca voy a pedirte perdón por la ofensa, que de hecho no es una ofensa, es la verdad. Nosotros somos los delicados. Pero por eso nos esforzamos en orar y estudiar la palabra de Dios, porque queremos que el Evangelio progrese. No se trata de mí, y no se trata de los ancianos, y no se trata de liderazgo. Se trata de que tenemos un fin común, una meta común. No sean negligentes, no cierren sus hogares. Que el Evangelio fluya, que la predicación fluya, ya sea en tus casas o en la iglesia o en las calles, que la predicación fluya. Esa es la invitación de la hospitalidad que nos está sugiriendo el autor ahí. No se olviden, les dice, de la hospitalidad. Versículo número 2, Hebreos 13, no se olviden de mostrar hospitalidad porque por ellas algunos sin saberlo hospedaron ángeles. El autor está haciendo referencia a la hospitalidad que podemos leer en el Antiguo Testamento y tenemos historia como Abraham, tenemos historia como Lot y muchas otras más. Él está haciendo una inferencia al Antiguo Testamento como ya ha hecho mucho en esta carta. No creo que el autor esté usando esta cláusula para fomentar un tipo de hospitalidad que espera algo, ¿no? Es como, pudiéramos leer esta implicación o este texto diciendo, hermanos, sean hospitalarios porque en el pasado algunos hospedaron ángeles, quizás a ti te toque el siguiente. No es ese sentido de la cláusula. Es decir, ¿cómo no? Entonces sí, voy a abrir mi casa para que Dios me bendiga. No es un tipo de teología de la prosperidad aquí. Él les está diciendo, hermanos, mira lo fascinante que ha sido el Antiguo Testamento, que algunos sin darse cuenta incluso hospedaron a Jesucristo de una forma particular, hablando específicamente de Abraham. Recibieron ángeles. Entonces, el estímulo para nosotros no es que si yo soy hospitalario, voy a recibir algo a cambio. Y no es el punto de la expresión. Creo que la expresión simplemente está ahí para denotar la importancia, la urgencia y la seriedad que tú y yo debemos tomar la hospitalidad. Porque algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles, dice. Es sumamente importante, es sumamente necesario, es sumamente primordial. Entonces, no la desprecies. No desprecies el servicio que brindamos en la iglesia con el fin de que el Evangelio avance. No desprecies el abrir tu hogar. Pastor, no tengo tanto. No desprecies abrir tu hogar para que el Evangelio avance. Mi casa es humilde. No desprecies el abrir tu hogar para que el Evangelio avance. ¿Cómo creen que eran las casas en ese tiempo? Básicas, simples. ¿No ves esa nota al pie de página? Si tu casa es así o asá, entonces sí invita. No dice eso, hermanos. Es simplemente una excusa que hemos encontrado para no ser hospitalarios, generosos y bondadosos de recibir a la gente y animarles en el Señor. No toda invitación va a ser para predicar el Evangelio, pero estoy seguro que si tienes en mente el progreso del Evangelio con tu invitación, cada invitación va a ser una gran bendición, no solamente para tu vida, sino para la persona que recibes. Entonces el punto no es esperar algo a cambio. El punto es que entendamos la importancia, la seriedad que conlleva no ser negligentes con la hospitalidad. Y eso incluye nuestra iglesia. Amén. Versículo 3. Acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Este es un texto mucho más fácil de digerir porque él está diciéndoles a la audiencia que se identifique con aquellos creyentes que están presos. De hecho, no significa, y voy a empezar por aquí, que no puedes mostrar misericordia a una persona que está presa. Lo que el texto está diciéndonos es que hay un montón de creyentes y hermanos que están presos. No los olvides. Otra vez recordemos el contexto. ¿Qué está pasando en el contexto? Están persiguiendo cristianos y están echando presos cristianos por su fe. Entonces les dice, hermanos, no olvides a tu hermano que está preso. ¿Por qué? ¿Por qué podría haber esa tendencia? Algo que
debemos entender es que el pueblo judío en ese momento es más caracterizado por ser una cultura de honor y vergüenza. ¿Sí? Una cultura de honor y vergüenza. Ir a visitar un preso conllevaba una gran vergüenza. No solamente eso, culturalmente está eso ahí. Y Él les dice, ellos son creyentes que aman al Señor. No los olvides. Y la forma que enfatiza esa unidad en Cristo, Él les dice, acuérdate de los presos como si tú estuvieras preso con ellos. Y de los maltratados, puesto que también ustedes están, ¿qué dice? Son parte, están en el cuerpo, son creyentes que están presos. Y les dice, olvídate del peso cultural que conlleva ir a visitar a un preso. Pero no solamente eso. ¿Qué significaba ir a visitar a un preso? Que fue puesto en cárcel por su fe. Identificarte con la fe de ese preso. ¿Cierto? No solamente eso, ¿ustedes tienen idea de cómo eran las cárceles en el tiempo grecorromano? No sé si alguno de ustedes, me imagino, y voy a asumir, conocen el Coyotepe. En el Coyotepe abajo hay un tipo de como prisiones. ¿Han entrado a esa parte? Eso es lujo, comparado con una prisión grecorromana. Entonces, noten la inferencia que está aquí en este texto de no olvidar a aquellos hermanos en la fe que están presos por su fe. Le está diciendo, olvídate de la vergüenza, de la cultura de ir a visitar a alguien que está preso. Olvídate del temor que puedes tener de acercártele a alguien que está preso. Conlleva la idea de ser generoso porque obviamente alguien que está en este tiempo encarcelado y es prisionero, es azotado, es relegado a una cárcel oscura. Sin calidad de vida, posiblemente sin agua, sin comida, sin ropa, sin atención médica. Él está diciendo, preocúpate por ellos también. Si ves, ambas instrucciones están diciéndonos a cada uno de nosotros, deja de amarte tanto y ama a los demás. Estos son creyentes que están presos por su fe, que no deben ser olvidados, relegados a su suerte. Y hablando a través de la unidad, siguen siendo parte, dice el apóstol o el escritor de esta carta, de la iglesia y del cuerpo de Cristo del cual tú eres parte. Si ellos sufren, dice el apóstol Pablo en Romanos, también nosotros sufrimos. Llevamos sus cargas como que si tú estuvieras preso con ellos. Solo imagínate lo inhóspito que sería estar en una gruta así, lo solitario que podría ser algo así. Y el autor de Hebreos dice, bueno, sí es peligroso, requiere recursos porque hay que llevarle comida a estas personas, quizás cambios de ropa, quizás conseguirles un médico porque no iban a buscarle un médico. Si se moría, ¿no? Pero está hablando de un compromiso, de recibir, de esforzarnos, de amar más a las personas y menos a nosotros. En un contexto de persecución que hubiese sido más fácil, más cómodo para esta iglesia escuchar, no se muevan de sus hogares. Sin embargo, Él les dice, congréguense, hermanos, abran sus hogares. Quizás le hubiera dicho, ¿saben qué? No nos vamos a reunir porque es peligroso. Abran sus hogares. Sean hospitalarios. Y les dice, vayan a ver a los presos. No los olviden. Siguen siendo parte del cuerpo de Cristo. Ahora piensa que no vivimos en una cultura similar. Aún, y en la escuela dominical lo decía Luis, no nos persiguen a ese punto. Pero cuando alguien está enfermo, hermanos, somos rápidos para ir a visitar a ese enfermo. O al menos llamamos a ese enfermo, le escribimos a ese enfermo, preguntamos por ese enfermo. Sabemos cuál es la necesidad de ese hermano enfermo. Y es un hermano en la fe al que deberías de amar con amor fraternal. Pero aquí cantamos bonito, ¿no? Él les está diciendo a su audiencia, identifícate con ellos. Que ellos no sientan que han sido abandonados. No han sido abandonados por su Señor, no han sido abandonados por sus hermanos.
porque están dispuestos a mostrar amor fraternal a los presos, a los maltratados, porque le pertenecen al Señor, son parte del cuerpo de Cristo, son mis hermanos. Debemos entonces, amada iglesia, servir con amor a aquellos que están sufriendo. Aquellos que están sufriendo. Y la pregunta es una prueba para ti y para mí. ¿Sabes en tu grupo pequeño quiénes están sufriendo y pasando necesidad? Dentro del ministerio de diáconos hay un ministerio que se llama Ministerio de Compasión. Quizás que no has escuchado mucho este ministerio, es mi responsabilidad, pero existe. Mis hermanos diáconos, cuando se dan cuenta de una necesidad de salud, de finanzas, cuando se dan cuenta de una necesidad, corren, hacen un plan, hacen una lista, invitan a otros creyentes a dar para suplir las necesidades de este hermano en necesidad. Valga la redundancia. Cuando alguien necesita ser acompañado en un hospital, se hace un rol. Muchos de ustedes han participado en este ministerio de compasión y misericordia. Pero lo estás viendo. Pero de manera particular, tú has dicho, quiero servir y apoyar a este hermano que está pasando necesidad. Otra vez, nuevamente, requiere discernimiento y confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque siempre hay los que quieren sacar ventaja a la generosidad. Por eso cristianos deben ser generosos, pero también actuar con mucha sabiduría y discernimiento. Debemos servir con amor a aquellos que están sufriendo. Deberíamos ponernos a la disposición para cuidar enfermos. Deberíamos ponernos a la disposición para orar por los enfermos. Deberíamos ponernos a la disposición por si hay alguna necesidad. Cuando hablamos de necesidad, pensamos siempre en que yo soy el necesitado y los demás no. ¿Sí? Porque tenemos una mala percepción cultural de que yo siempre soy víctima y los demás no. ¿Sí? Eso es algo que está en la cultura por todos lados. Siempre yo soy pobrecito, por eso quizás nuestras abuelitas y nuestras madres y bisabuelas siempre hablaron con esta nomenclatura. Pobrecito el niño, pobrecita mi hija. Y no está malo tener compasión otra vez, pero culturalmente lo que nos enfrentamos es una autocompasión y una autoconmiseración. Siempre el que necesita soy yo. Y estoy seguro de que tienes mucho más. Y siempre puedes verte a ti mismo como el que necesita soy yo. Otra vez, ¿qué significa eso? Egoísmo y amor propio. Pero esta instrucción de hospitalidad y misericordia a los presos y maltratados es un llamado a la muerte del amor propio. Acérquense entonces a aquellos que tienen necesidad y ponte a la disposición para servir, para amar, confiando en el Señor y con discernimiento. Permíteme terminar con esta aplicación. Entonces, iglesia, entendiendo lo que el texto significa, lo que el texto, de la manera que iba a ser aplicado en su contexto, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Qué nos está pidiendo Dios? Y sé que si Dios habló contigo, habló de muchas maneras específicas en las que tú puedes responder a este llamado. Pero permíteme darte 4 observaciones de manera general que tú puedes aplicar de manera particular. Debemos entonces preocuparnos más por otros y menos por nosotros mismos. Se nos llama a dejar de pensar en nuestra comodidad y en nuestra propia agenda. Les cuento un relato de una iglesia que invitaron a alguien a servir en un ministerio X y la persona mandó a la persona que le ayude en su casa. Y la persona se presentó como, sí, yo soy la persona que ayuda en la casa de tal persona. Me mandó aquí porque dijo que me necesitaban. La invitación, y no voy a decir cuál iglesia para que evitarnos, ¿verdad?, cualquier tipo de pecado. Le dijo, hizo una invitación a las mujeres de esa iglesia, vengan a limpiar la iglesia donde los hijos de este matrimonio también se sirven, ¿no? ¿Y qué se apareció durante la semana? La persona que ellos le pagan, ¿para qué? Para limpiar.
Y cuando se le llamó la atención por hacer eso, ¿por qué no querer limpiar la sala cuna o el área de los niños? Ella dijo, yo le pago a ella para eso. Y la quiero donar. Y cuánto amor propio, ¿no? Después dijo, es que no tengo tiempo. Su agenda era más importante que servir. Como muchas veces ustedes hacen, ¿no? Reírnos de otros es bonito, pero riámonos de nosotros. No tengo tiempo, pastor, o no tengo tiempo al encargado de Petra Kids, a Pastor Sandy, o el montaje, hay que ir a poner rótulos. Yo estoy para más, pastor. Bueno, están los baños. Se nos llama a involucrarnos más para servir más a los demás. Se nos llama a involucrarnos más con otros para así servirlos. Es difícil ministrar, iglesia, a otro creyente si no sé cuál es su necesidad, ¿no? Y esa es la diligencia, la urgencia, el discernimiento, porque muchas veces quizás lo más fácil para nosotros es hacer un cheque, escribir, dar un sobre con dinero en lugar de involucrarnos. Y quizás tenemos un caso de un hijo pródigo comiendo con los cerdos. Y decimos, pobrecito ese hombre, voy a ayudarlo porque soy generoso, le voy a escribir un gran cheque, le voy a hacer una gran comida. Y lo que necesitaba ese hombre es el evangelio para regresar a su padre. La generosidad tiene que ver con discernir también. Quizás ese hermano tiene una necesidad, pero lo que necesita tal vez es hablar de la profundidad del corazón para entender cómo llegó a ese punto. Y lo que nosotros hacemos simplemente es querer tomar atajos. Pero lo que estamos buscando es no involucrarnos. No quiero cargar con su peso, no quiero cargar con su pecado, no quiero cargar con su crisis. Suficiente tengo con las mías. Si así fuéramos los pastores de esta iglesia, no existiría un ministerio de consejería. Es decir, ay no, hombre, otra vez. Es bonito predicar y me encanta. Pero el ministerio pastoral, y esto es para todos los pastores, ancianos, diáconos y líderes de esta iglesia, es estar al servicio de aquellos que lo necesitan. Entonces, iglesia, se nos llama a involucrarnos más con otros para de esa manera servirlos efectivamente. Se nos llama a ser generosos con el fin de que el evangelio progrese. Así que pensando en esto, quiero recordarles las palabras del autor de Hebreos en capítulo 10, versículo 34. ¿Por qué puedo preocuparme por otros? ¿Por qué puedo dejar de pensar en mi comodidad, en mi agenda? ¿Por qué puedo involucrarme con los demás para servirlos? ¿Por qué puedo ser generosos con otros? ¿Por qué puedo ser hospitalario? ¿Por qué puedo ser misericordioso? El autor de Hebreos dice, porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Todo cristiano tiene eso. Por eso puede ser generoso, por eso puede ser hospitalario, porque tiene algo mucho mejor y más duradero en eternidad. ¿Oramos? Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. No solamente Dios instruye nuestra mente, no solamente Señor exhorta nuestros corazones, anímanos, enséñanos a dar pasos de fe para la gloria de tu nombre. En cuanto a hospitalidad, Señor, que hoy mismo podamos ser hospitalarios. En cuanto a la misericordia, a la generosidad, Señor, que hoy mismo podamos ser generosos, Señor. Pero principalmente, Dios, pensando en cuál es el fin de tal hospitalidad, cuál es el propósito detrás de la misericordia. Que ésta sea, Señor, que tu nombre sea proclamado. Que más hombres y mujeres puedan reconocerte a ti como Señor y Salvador. Si tenemos que privarnos de ciertas comodidades y gustos con el fin de poder abrir nuestro hogar a una persona que necesita escuchar el Evangelio, que lo hagamos en confianza, pues tú, Señor, estás con nosotros. No nos abandonas, no nos dejas. Que podamos confiar, Señor. Ayúdenos, Dios, entonces, en nuestras familias, en nuestros hogares, a ser misericordiosos, a ser generosos y hospitalarios. Ayúdenos a entender, Señor, qué significa la hospitalidad y la misericordia, y que dejemos de amarnos tanto a nosotros mismos y te amemos a ti con toda nuestra fuerza y con todo nuestro ser. Para la gloria de tu nombre, amén y amén. Son amados, iglesia, Dios los bendiga.